Hay un caso en la Biblia, que es el caso que aparece en Jueces, capítulo 13, del nacimiento de Sansón. No nacimiento, sino de su tiempo más crítico. ¿Cuál es el momento en la edad más crítica que los padres deben enfrentar? Porque el hijo o la hija ha llegado, especialmente el varón, a esa edad. Es cuando ya quiere casarse. Es decir, quiere meterse en la jaula. Ustedes saben que hay pájaros que los colocan en la jaula y el pájaro puede dar saltos de aquí para allá, come bien, porque su dueño le da alimento, no necesita volar por ahí para buscar qué comer, pero no puede volar, porque no hay espacio. Así que tiene que atenerse a las limitaciones naturales. El hombre quiere estar libre. Bueno, la única solución que yo sé es no casarse. Y es lo que Pablo también, más o menos en esos términos, dice. Nadie sabe si él, cuando ya estaba en la causa misionera, él era misionero, no pastor, él dijo que él preferiría que los solteros no se casaran, pero si se casan, no pecan. Así que todos ustedes, los que están casados, no cometieron pecado, ni venial, ni mortal, ni inocente. ¿Cómo le llaman al otro pecado? Hay como 3 o 4. Hay varias clases de pecados que nosotros no entendemos eso, pero los que clasifican los pecados sí entienden. Cualquier cosa que hacemos que es contrario a la voluntad de Dios es pecado. A veces inocentemente lo hacemos y todo eso ignoramos que está mal y lo hacemos, pero no debemos hacerlo. El caballero aquí, Sansón, hasta es tan interesante, incluso, no sé si ahora todavía la exhiben, había una película, Sansón y Dalila, porque Dalila fue, ya vamos a tocar un poquito. Abran la Biblia que si tienen a mano, Jueces capítulo 13 es donde comienza toda esta historia. Incluso el título del capítulo dice Nacimiento de Sansón. Ahora, es notable que sus padres aparentemente hicieron todo lo que haría una pareja que espera mucho de su hijo. Porque, por ejemplo, la mamá, la que llegó a ser la madre de él, era estéril. Pero en uno de esos días, ella recibió la noticia que tendrá un hijo y que él sería nazareo y nazareato era un tipo de servicio, un escalón en el servicio del Señor. Y tenía que abstenerse de esto y de lo otro. Por ejemplo, si leen desde el versículo 8, cuando ella se encontró con ese personaje que dijo que era semejante a un ángel de Dios y que él le había dicho, entonces el esposo quería verlo también, porque tenía preguntas para él. Y dice en el 8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Qué bueno cuando los padres reconocen su incapacidad para poder criar a su hijo o hijos, plural. Y Dios oyó, dice versículo 9, Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido, Manoa, no estaba con ella, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón
que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, a su esposa, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo: ¿cómo debe ser, dice él, la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Manoah, la mujer se guardará, dice, de todas las cosas que le dije, y él había dicho, esto está antes, todo esto aparece incluso de todo lo que proviene de la uva, no usar eso, nada de eso. Bueno, yo no voy a discutir cuál fue la razón de todo eso, porque uno dice, todavía el bebé tal vez ni siquiera se había formado en el vientre de la futura madre y ya tiene restricciones. Luego el cuadro sigue analizando el asunto e informando, pero llega el tiempo cuando el muchacho tiene, póngale 16, 17 años, que se cree muy sabio y muy en condiciones para casarse, y muy deseoso de casarse, porque quiere tener una compañera a su lado. A esa altura lo que más le interesa es el sexo, no gran cosa. Él no planea nada. Primero, porque no le interesa. Segundo, porque es muy temprano para planear. Aparte de eso, en tercer lugar, hay otras cosas prioritarias para él. Es muy joven. Luego, si se sigue leyendo, encontramos que en el versículo 3 del capítulo 14, dice así: su padre y su madre le dijeron, porque él dijo que estaba enamorado de una chica en Timnat, que era la tierra de los filisteos. Bueno, eran siempre enemigos, los palestinos de hoy, enemigos de Israel. Pero los padres se opusieron y, según en lo que sigue, le dijeron: no hay en Israel una muchacha que puede ser tu esposa. Y ellos hubieran preferido más que eso, no solamente en Israel, sino el deseo de cada madre era, y también padre, que sea de la misma tribu. Pero no, dijo él, esa me gusta, con esa me voy a casar. Bueno, ¿qué va a discutir usted con un muchacho a esa edad? Es imposible, no lo va a convencer. Yo creo que habría hecho lo mismo, aunque no estoy seguro. A esta edad ya no me interesa cosas así. Y su padre y su madre le dijeron, versículo 3, no hay mujer entre las mujeres de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ahí está, toda la razón es, me gusta ella, acabóse, no hablo más. Y alguien dirá, bueno, pero él ya tal vez tenía la edad, podía ir solo. No. Ocurre que a esta edad, y hoy casi es lo mismo, la persona no tiene recursos para poder vivir o formar una familia, vivir, tener su propio techo y todo eso, donde vivir. Y si ese es el caso, se sabía que los padres de la pretendida futura esposa no querrán que ella se case con alguien que no tiene nada. Pero ese es el caso. Entonces, el padre avalaba de él, por ejemplo, el matrimonio. En cierto modo tenía que hacerse responsable
de la vida de ambos, de su hija y naturalmente su hijo. Así que, ya cuando uno se casa, los dos son hijos de ambos. Para uno es suegra o suegro y para el otro él es el hijo y ella es la hija, no de él mismo, del mismo cuyo hijo se casó con ella. Él es extraño, por así decirlo, pero ahora la cosa cambia. Bueno, ellos se fueron a la casa ahí en Timnat para hablar y naturalmente Sansón se fue. Cuando ellos se iban, ocurrió algo muy extraño. De repente, Sansón desvió un poco, les estaba siguiendo, desvió un poco el camino y se encuentra con un león joven que amenaza. Sansón descendió con su padre, versículo 5, y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Qué haría usted? Pero Sansón tenía una fuerza única. Dios le había dotado de esa fuerza, hay que saber usarla. Entonces, lo que dice después es que él trató a ese león, no es que escapó nada de eso, y le mató como si se tratara de un cabrito, así nomás. Y bueno, de ahí en adelante ya no había mucho problema. Él dejó al león muerto sin decir nada a sus padres y se fue. Llegó el tiempo para ir ya a casarse, porque ese era solamente un arreglo. Y entonces ellos iban y a él le llamó la atención y dijo, voy a ir a ver qué pasó con el león muerto. Grande fue su sorpresa cuando encontró que todo el caparazón del león estaba allí en su lugar donde había caído, pero al mirar adentro no había nada más que panales de miel. Así que ahora, antes era amenaza, ahora es miel. Así es el diablo. Si a él no le sale bien inducir al temor y al pecado, él endulza la vida. Y endulzó, le salió bien. En la Biblia, tanto el Señor como Satanás tienen en algunos lugares el mismo título, león. Por ejemplo, en 1 Pedro 5:8 ya tenemos un caso. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que aquí tenemos el caso de él como león. Y Jesús también es llamado león de Judá, como quien vendría como Mesías. El poder que el león tiene con aquellos que no tienen ni refugio, ni fortaleza propia, ni nada de esto, el Señor tiene más. Pero lo que quiero destacar también es, si leen en Eclesiastés 9:4, encontrarán otra interesante cita. Ténganla anotada por ahí porque puede ayudar mucho para entender todo esto mejor. Vamos a ver. Vamos a Eclesiastés 9:4. Y dice así, y aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque, ¿dónde estamos? Sí. Bueno, vamos por ahora, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Bueno, otra vez habla de lo mismo. Salomón da mucha referencia
a la mujer extraña. Es decir, él habla del cuidado que se debe tener con el adulterio. Porque ¿qué es el adulterio? Es ser casado y andar con otras mujeres. Eso es muy común, lo fue siempre y naturalmente hasta la fecha. Ahora, permítame compartir con ustedes una anécdota. Hace ya muchos años, yo puedo contarles muchas cosas de hace muchos años. Mi madre me contó que allí en la comarca donde ellos vivían, aunque vivían en el campo, también había fiestas, borrachera y todo eso. Y una madre joven fue también a esa fiesta. Y por la noche, ya cuando estaba borracha, alguien la llevó a su casa. Ella durmió y al día siguiente se levantó y dice, mamá, ¿yo llevé a mi hijita también? Sí, la llevaste. Se olvidó. Se olvidó de la hija allá donde tenían el baile. Ese es el tipo de vida que llevan los que se emborrachan y demás. Pero la cosa no es necesaria. Las diversiones de ese tipo yo les regalo a cualquiera. Nunca estuve borracho y no creo que es lo mejor que hay. Pero para aquellos que sí lo han vivido, bueno. Permítanme darles algunos ejemplos de madres que son una excepción. La mayoría de los grandes hombres ha delegado su éxito a su madre. Hay muchísimos grandes hombres, entre ellos presidentes de países como Estados Unidos, etc. Y también científicos. Vamos a ver. En primer libro de Samuel 1:8 dice que Elcana y su marido, porque pobre Ana, que ya se mencionó hoy, estaba llorando porque quería tener un hijo y no tenía. Entonces ella no comía y demás. Y Elcana, que era su esposo, le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Era obvio que como Elcana tenía otra esposa, entonces la otra tenía hijos. Y entre los judíos, si una mujer, esposa, no tenía hijos, era algo negativo, 100%. Primero se pensaba que ella era culpable delante de Dios, y Dios le impidió tener hijos. Y por supuesto que ella se sentía mal, pero llegó el momento que ella pensó, mi esposo no me entiende, él no sabe lo que es ser madre, yo soy mujer y yo quiero ser madre. Entonces se fue al templo y allí estaba el sacerdote Elí, cuyos hijos eran unos potrillos malcriados, vivían una vida completamente sucia. Bueno, entonces ella se fue y oraba. Y ella cuando oraba movía los labios, pero no se oía nada. Era una mujer muy prudente y le pedía que el Señor le diera un hijo. No le pedía mucho. Se movían sus labios, de rodillas. Y el sacerdote la miraba, como él no entendía nada de lo espiritual, ni del dolor de sufrimiento de esa pobre dama, y qué es lo que ella pedía. Entonces vino y se burló. Le dijo, ¿cuándo te vas a levantar, borracha? Ya digiere tu vino. Y ella se levantó y dijo, no, yo no estoy borracha, estoy angustiada. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, yo deseo tener un hijo y le pedí al Señor. Obviamente el Señor oyó su voz, ahí no hay detalles en la Biblia sobre esto. Y ella salió de allí y toda esa tristeza y angustia se acabó.
Esto nos hace ver que ciertamente el Señor oyó su oración y le permitió que tuviera no solamente un hijo, sino que, por ejemplo, Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, él decía esto, yo no sé qué diría ella, pero nadie puede reemplazar a los hijos. El esposo puede ser muy bueno y la esposa sabe cómo respetarlo, cómo acompañarlo, cómo entenderlo, etc. Pero es natural que la esposa quiera tener hijos, porque además bien puede cruzarse por su mente el hecho que yo no tenga hijos, tal vez soy culpable. No necesariamente ocurre eso, pero es fácil entenderlo. Así que, por eso dice más adelante, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y él la tuvo por ebria. Eso está en los versículos 12 y 13 del primer libro de Samuel 1. Ahora, cuando seguimos leyendo, ¿cómo contestó Dios es único? Ella pidió un hijo, pero el Señor le dio en total 6. Por docena, alguien dijo, sale más barato. Fíjense en Efesios 3:20, cómo las promesas divinas se cumplen. Porque en el versículo, todavía volviendo al primer libro de Samuel 2, versículo 21, dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ahora, la promesa de Dios es que Él da más de lo que pedimos y entendemos. Él sabe a quién dar, cómo, cuándo y cuánto. Por ejemplo, este texto de Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Claro, y cuando leemos con cuidado, veremos qué es lo que pasó con Ana y con su familia, sus hijos. Ustedes pueden verificar esto en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Es fácil ver esto. Vamos a leer este versículo. Siempre me llamó la atención porque es de gran importancia. Versículo 21 de capítulo 2 del primer libro de Samuel. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven, Samuel, crecía delante de Jehová. Eso delante de Jehová es que él era instruido en los asuntos espirituales, por eso se usa ese término. Dios ve a todos nosotros, pero una cosa es que Él ve a todos y otra cosa es que seamos capaces de instruir a nuestros hijos para que ellos teman a Dios y amen, por ejemplo, la Biblia, el obedecer a los padres, etc. Muchos padres no se imaginan el valor que tiene para un hijo cuando el padre le da el ejemplo, le habla, le acompaña. El hijo puede ser un poco cargoso y cada rato pide esto y aquello,
Imagínense si a mí me pide mi hijo que juegue con él, yo voy a jugar con él. Sí, pero él tiene la costumbre de decir, yo quiero preparar una comida, y viene y me da algo. No es nada, él solamente pretende darme algo. Y luego dice, bueno, esto es supuesto, yo supongo. No, pero yo no tengo problema para pasar un rato con un hijo como él, pero realmente ellos necesitan algo de tiempo. Decía una dama allá en Estados Unidos, ella tenía un hijo de esos que saltan como caballos jóvenes, potrillos. Ay, ay, ay. Ustedes saben que el adolescente de repente crecen sus brazos, sus piernas. Entonces cuando camina rompe todo. Hay platos de loza o lo que fuera, tira esto, tira. No es que él quiere, él no puede manejar todavía lo que creció de un día a otro, por decirlo así. Entonces el muchacho tenía la costumbre de sacar sus tenis, sus zapatillas de jugar el tenis, y dejaba todo tirado en su dormitorio. Y ella tenía que ir, la mamá, y juntarlo todo. Y le decía a él que no deje así, pero nunca entendió él. Hasta que un día, un accidente, tal vez hizo demasiada fuerza y cayó y murió. Entonces ella sintió tanto y dijo, ahora volvería con mucho gusto a juntar todo lo que él deja. Y no hay que esperar hasta tener una desgracia para entender esto. Ellos son así, ellos no entienden lo que nosotros creemos que es deliberado, y no lo es. Así que tenemos que aprender este principio. Yo quisiera hablarles de algunas madres ejemplares en el Nuevo Testamento. Hoy se mencionó ya algo, pero primero admiro mucho a María, la madre de Jesús. Hay muchas cosas en el caso de ella. Por ejemplo, ¿quién creería lo que ella estaría diciendo, que el hijo que va a nacer fue engendrado por el Espíritu Santo? Nunca había ocurrido algo así. Y ella no vivió con ningún hombre ni nada de eso. Bueno, sabían que ella no estaba con José. Eso sí, porque José no estaba allá en Nazaret en ese momento. Sí estaba allá, pero después ellos vivieron ahí desde luego. Pero todavía ellos no vivían juntos. José luego ya contrajo matrimonio con ella, y que muchos cometen el error pretendiendo que José no era todavía esposo de ella. Pero la Biblia dice José su marido, y que la iglesia es novia del Señor. No, la Biblia dice, la esposa dice ven, y el Espíritu dice ven. ¿Por qué se dice todo esto hoy en día? Aún predicadores de renombre mencionan eso. Porque lo dice uno, el otro repite y repite, luego van a comentarios bíblicos y los comentarios hacen lo mismo. El cuadro es el siguiente. El esposo, que no hay otro nombre para eso sino esposo, hacía todas las veces legales con su esposa, y esto en la casa del papá de ella. Una vez arreglado todo esto, él se despedía de ella, no la tocaba y se iba a la casa de su papá, y allí preparaba la vivienda donde ellos vivirían una vez que ella esté con él. Pero eso no había ocurrido. Por eso en Mateo capítulo 1, cuando se habla de esto, se dice algo bien interesante, que cuando José recibió la noticia, quería dejarla secretamente, porque si María hubiera sido infiel a él y hubiera ido con otro hombre, siendo ya su esposa, habría sido apedreada.
pero tal cosa no ocurrió. Fíjense lo que dice en Mateo 1, desde el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, fíjense bien esa terminología, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntasen, ellos ya eran casados, pero no se habían juntado, unido. Luego dice, José su marido, ¿ve? Como era justo, no era solamente su novio, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él no quería alargar ahí la noticia de cuánto daño le había hecho esta mujer y que él había confiado tanto en ella, pero él no quería infamarla. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, ella está esperando bebé, pero ella no te fue infiel. Entonces, y dará, dice, a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto en el capítulo 1 de Mateo. Hay que recordar eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué eran ellos? Ella, porque muchos dicen, no, el matrimonio, él es todavía novio de ella, y ella, la iglesia, novia de él. Pero cuando él vuelva, se llevará a cabo el gran banquete, ceremonia, donde ellos se casarán. No, eso no es cierto. Él ya contrajo matrimonio con ella, incluso todas las cosas que correspondían, porque la terminología que aquí impera es el sistema judaico. Cuando el muchacho iba y hablaba con su futuro suegro, decía, porque tenían una serie de palabras y documentos que firmar, y él decía, se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. Poca cosa, cualquiera de ustedes puede aprender esto y ya tenerlo en la mente. ¿Qué precio pagó él? Murió por nuestros pecados. ¿Cómo fuimos sellados? Mediante el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos realmente vistos como salvos? Bueno, el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Es lo que dice en Efesios capítulo 1, 13 y 14. En él también vosotros fuisteis, cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que todo esto lo hizo él, se pagó el precio, se selló el pacto, y el pacto y testamento es lo mismo. Así que hay un pacto entre los esposos, y eso ante Dios se hace. Cuando una pareja se casa, hacen un pacto, un contrato, un compromiso indisoluble, debe ser por lo menos. De esto hablan los sacerdotes católicos y todo, porque ellos pueden hablar porque tienen todas las mujeres que quieren, pero ninguna es su esposa. Ellos tienen mujeres, sueltos como andan, como perro y perra, pero nosotros no podemos hacer eso, no debemos. Supuestamente todos conocemos bien cuál es nuestro deber y cuál es nuestro proceder, o debe ser nuestro proceder. Así que yo encuentro que María, desde el primer momento, tenía que padecer cierto tipo de inconvenientes. ¿Quién puede ignorar que ella fue burla de sus vecinos,
sus parientes, y con el tiempo, naturalmente, cuando ya Jesús creció, hasta en cierto modo dirían, le faltó respeto, allá en Caná de Galilea, capítulo 2, capítulo 2, o sea, de Juan, cuando les faltó vino en un banquete de casamiento, alguien se dio cuenta de eso y le dijo a él, vino no tienen. Y entonces le dijeron a ella, y María luego le dijo, no tienen vino. Y él le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Si bien es cierto que ella era mujer, pero decirle así, nada menos que a la Santa María, Madre de Dios, era incorrecto, uno diría. Pero eso era lo que hizo el Señor para ahuyentar de sí mismo y no tener personas, privilegiadas, aunque incluso sea la misma María o quien fuera. Desde luego que hubo después más hijos que ellos tenían, pero estos ya eran de José también. Virgen purísima, decir, es otro engaño, otra mentira. Lo era antes de dar a luz a Jesús, y luego otros hijos, Jacobo, José, Simón y Judas, que se mencionan también en Mateo. ¿Cómo puede ser virgen después de estos 4 hijos y por lo menos 3 hijas? No están aquí sus hijos y dieron los nombres, y todas sus hijas. Pero bueno, dejemos esa parte. Pero se enojó María con el Señor porque no le hizo caso a ella. No, para nada. Esa mujer merece nuestra atención. No para orar a ella ni nada de eso, sino simplemente ella debe ser ejemplar para muchas de nuestras hermanas. Y yo no digo que sea fácil, pero una de las cosas que ella tenía y practicaba era el silencio. La mujer, madre y esposa, que pone en acción el silencio, nunca saldrá mal. La Biblia una y otra vez habla, especialmente el Nuevo Testamento, cuando llegaba el momento, la gente comenzaba a ver que sí, que no. Entonces llegó el día ya del nacimiento y crecimiento de la iglesia, especialmente en Corinto. Fíjense en 1 Corintios 14, 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Notable que Pablo dice que la mujer debe aprender el silencio. Eso no es algo natural. La mujer quiere hablar, máxime ahora que está el derecho de la mujer. Todo lo torcido hay que llamar que es derecho. Y lo derecho tiene que ser torcido. Algo así. Imagínense el derecho del niño, el derecho del borracho, el derecho de todos. El derecho del ladrón, el derecho del homosexual, el derecho de la lesbiana, el derecho de todos tienen su derecho, excepto el inocente. Pero todos los culpables tienen que invocar su derecho. Para ellos hay libros muy gruesos, saturados de derechos. Es muy común. Y eso lo escuchamos cada día y lo podemos ver. Accidentes. Yo ayer salí
aquí más allá de Itororó, y me iba manejando en dirección por allí, hacia Nueva Italia. Sale un vehículo, venía tras mí. Yo no quería manejar muy rápido. Todo el tiempo. Digo, ¿qué estará buscando? ¿Tiene a alguien que va a dar a luz? ¿Una mujer que tiene apuro? ¿O tiene diarrea? Y no hay baño ahí. ¿Qué le pasa? Entonces dejé que él haga lo que quiere. Y vi que después había posibilidad de salir del carril e irse si él quería. Pero era peligroso al mismo tiempo. Bueno, pero si tienes tanto apuro, pues hace lo que quiere, pero no me hace meter a mí en eso. Pero esa es la vida ahora que vivimos. Cualquiera de ustedes que maneja sabe que uno sabe cuándo sale, pero nunca si va a volver. Y si vuelve, a veces no lo trae en un cajón. No, es muy, muy seria el asunto. Por eso hay que aprender por ejemplo, para la mujer, estar en silencio. Es muy fácil que una mujer produzca todo el tipo de problemas en una iglesia. La iglesia puede andar bien, pero si para ella anda mal, ella puede mover. No olvidemos que desde el primer momento fue la mujer la que creó problemas. Si Eva se hubiera callado, claro que no estaba Pablo para escribir esto, tampoco había iglesia en Corinto, ni ella estaba allá en Grecia, en Corinto. Ella estaba en el Edén. Ahora escuchen bien. Vean lo que dice en Génesis 3. Eso no quiere decir que vamos a comenzar de Génesis hasta Apocalipsis, pero vamos a leer un poquitito lo que dice acá. Muy llamativo. Cuando ellos pecaron, entonces, naturalmente apareció la presencia del Señor, se pudo comprobar allí. Oigan lo que le dijo la serpiente. Capítulo 3 de Génesis, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, noten bien que aquí dice que esa sería la maldición para la serpiente. Quiere decir que quien habló, que se llama serpiente también, con Eva, no era alguien que se arrastraba, como hoy sabemos que es la serpiente o la víbora. No, era seguramente un caballero bastante educado, bien vestido, buena voz, etc. Y ella se detuvo hablando con él. Si tan solo le hubiera dicho, anda, habla con mi esposo. Y él está por ahí limpiando el huerto o lo que fuera. No importa dónde haya estado. Tal vez tendríamos otra situación. Es solamente un poco ambiguo eso, pero de hecho, ella habló. De ahí el castigo fue que estarás retorciéndote en el polvo, y esa será tu vida siempre. Pondré además enemistad entre ti y el hombre. Y es cierto eso, yo maté más de una serpiente. No lo digo así en público cualquiera, porque hoy la serpiente hay que cuidarla mucho porque tiene sus derechos también. No importa cómo se retuerza, pero hay que cuidar porque están sus derechos. Y eso, tengan cuidado. El otro día escuché que una dama nos dijo que tiene familiares en Alemania, que en Alemania está prohibido matar moscas. Se puede espantar, pero no matar. Entonces, dentro de poco van a tener hospitales para moscas.
y para las parturientas también. Yo creo, porque si no se puede matar, entonces, ¿cómo espantarlas? O hay que enlazarlas así, mosca por mosca, y luego ponerlas en algún lugar. ¿Qué manera, hasta dónde estamos descendiendo? Y al mismo tiempo, el mismo día, usted mira ahí en Internet la cantidad de novedades que hay ahora que están descubriendo. Algunas tal vez tienen sentido, otras, a mi juicio, poco y nada. Pero de cualquier manera, es interesante ver todo lo que está ocurriendo. Pero por el otro lado, una actitud tan torpe que nunca el hombre era tan tonto, tan torpe, tan increíblemente atrasado como ahora. Antes, cuando no había tractores, no había aviones, no había nada de eso, ni vehículos de ningún tipo, la gente trabajaba en el campo usando fuerza de caballos y eso. Hoy no hace falta. Además, el caballo tiene sus derechos y tiene derecho de tener 4 patas también. No le cause ningún daño. Esa es la manera ahora de pensar, de creer, y usted no puede alterar eso. Hay tantas de esas cosas hoy en día. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Uno dirá, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? No es con usted, tiene que ver con las Escrituras, y es la Escritura, no Adán, que habla de esto. Es tan importante. Esto está en 1 Timoteo 2, 11 y 12. Hay que tener mucho cuidado. Ya se mencionó a Loida y Eunice. Cuando uno mira a María, porque María, algunos piensan, ella siendo madre de Dios, no le faltaba nada. ¿Qué? Sí que le faltaba comprensión, le faltaba amistad, le faltaba de todo porque era tildada de cualquier cosa. Quizás de ninguna otra persona, ninguna otra madre se burlaron tanto como de ella. Y ella tenía bastante otros hijos. Y en cierta ocasión se preguntaban ellos, ¿no están aquí sus hermanos? Hablaba de Jesús. Y sus hermanas con nosotros, y da los nombres de Jacobo, José, Simón y Judas, de los hermanos. Es notable porque ese Jacobo, luego que el otro Jacobo, hermano de Juan, que era pastor de la iglesia de Jerusalén, cuando él es muerto por orden de Herodes, viene más Jacobo, y uno dice, sí, él ya murió. No, era otro, el nombre era el mismo. Pero ese Jacobo, otro que aparece después, era justamente el hermano de Jesús. La pregunta, ¿cuándo ellos creyeron? ¿Y por qué fue que ellos creyeron? Bueno, la mayor razón es por el trabajo que hizo la madre de Jesús. Ella nunca aceleró demasiado. No le dijo a José, bueno, hombre, ya... No. Ella no intentó forzar, sin que nadie le dijera, Pablo no le escribió la carta, ella practicaba el silencio. No se imaginan los que todavía no se han casado y todo esto, si tú el día de mañana quieres casarte y tú pretendes a una chica y ella habla, cuidado, porque ese cacareo te va a salir hasta por los poros dentro de poco. Ni bien termina la luna de miel, comienza la de hiel. Y de ahí en adelante va de mal en peor. Eso es lo que vas a vivir. Tú mismo estás metiéndote en problema. Y yo voy a estar libre de ese problema, pues ya lo estoy indicando. De cómo, por ejemplo, cambiamos un poco de tema,
por la simple razón que es necesario. Cuando predicas, si es que el día de mañana tienes un mensaje por ahí, no pretendas ir a la casa y decir, ¿y te gustó cómo prediqué? Porque tal vez va a decir la verdad ella, va a decir, casi me duermo. Y ahí sí. Y no te va a gustar eso. Hubieras resuelto todo eso si no le hubieras obligado a hablar. Tal vez ella está practicando el silencio y tú le obligas a hablar. Entonces, ella dice la verdad, y si dice la verdad, no siempre la verdad cae bien. Algunos dicen, esa mujer me cae muy pesado. Bueno, dile que adelgace. ¿Y qué problema hay? Y tú también tal vez le caes pesado. Ustedes saben que esa es una terminología no necesariamente literal, pero se usa mucho. Hay hermanos incluso que dicen, fulano me cae pesado. Se mencionó también en forma breve el caso de Timoteo. En Hechos 16, 1-3 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que tuvo pobre Timoteo que someterse a una tradición judaica que no era nada agradable, y ya él era un muchacho bastante grande. ¿Cómo es que Pablo y su compañero de milicia espiritual reconocieron en él un gran hombre? Bueno, porque grandes damas lo formaron. Alguien dirá, bueno, pero entonces las mujeres sirven para enseñar. Sí, claro que sí, pero esto ocurre en el hogar. Y Timoteo vivía con su madre y seguramente también la abuela de Timoteo vivía allí. Cierta vez había una nena, bastante chica todavía, y cristiana, y vivía naturalmente con su familia, pero también vivía la abuela allí. Un día ella pregunta, mamá, ¿mi abuelo también va al cielo? Sí, hija, sí. Entonces yo no quiero ir. Tan buena era la abuela. Algunos nietos lloran por su abuelo o su abuela, pero otros están felices y contentos. Hay una gran celebración porque ya no son torturados. Ese tipo de abuelas vienen de las que no creen en lo que la Biblia dice, sino en lo que los nuevos cristianos, los evolucionados, los que andan con su derecho, aunque son torcidos sus andares, pero ellos creen que sí que están haciendo lo correcto. Un predicador llamado Dwight Moody, que era el gran evangelista de Northfield, Massachusetts, que él nació en 1837 y murió en 1899. Le atribuía todos sus logros a la influencia de su madre. ¿Cómo le influyó? ¿Enseñó teología? Él escribió libros, este hombre. Tuvo pastorado allá en Chicago por muchos años. Tuvo una institución. Y claro que esas mujeres no podían ofrecerle teología ni nada de eso, pero lo prepararon para todo. Lincoln, que era presidente de Estados Unidos, él nació en 1809 y murió en 1865. Él dijo en una ocasión, todo lo que soy
o espero ser, se lo debo al ángel de mi madre. Una manera de decir poéticamente. Ralph Waldo Emerson, el ensayista y, claro, poeta norteamericano, nació en 1803 y falleció en 1882. Él dijo, los hombres son los que sus madres hacen de ellos. ¡Qué compromiso para ustedes, nenas! Los hombres son lo que sus madres hacen de ellas. Es verdad. Yo puedo recordar muchas cosas de mi madre. Nunca se quejó. Recuerdo que una vez pernoctó en nuestra casa uno de los diáconos de la iglesia. El hombre era bastante joven. Dormía en el piso arriba. Mis padres se levantaron, estaban en la cocina allí, y el hombre escuchaba que estaban hablando todo el tiempo. Entonces luego él se levantó y dice, ¿cómo es que ustedes tienen tanto para hablar? Bueno, mientras están los dos no hay ningún problema. Pero muchos esposos ya están demasiado silenciosos. Yo estoy hablando de la esposa que debe estar en silencio aquí, ahora, y muchas veces en la casa también, si es que el esposo tiene las riendas en las manos, es decir, el volante o el timón, llámelo como quiere. Daniel Webster era abogado, político y tal vez uno de los más grandes, digamos, oradores en todo lo que es la historia de Estados Unidos. Él vivió entre 1782 hasta 1852. Aseguraba él que su gran habilidad con el dominio del inglés, porque él escribió un gran diccionario conocido por su nombre, fue el resultado de la influencia de su madre. ¿Cuánto pueden hacer las madres? Luego está Hudson Taylor, nacido en 1832, muere en 1905. Fue el fundador de las misiones en el interior de China. Cuando tenía 18 años, fue a la biblioteca de su padre y allí encontró un folleto para la evangelización. Lo leyó y quedó profundamente convencido. Sin éxito alguno, trató de resistir el mensaje de parte del Señor hasta que finalmente cayó de rodillas y aceptó a Cristo como su Salvador. Y en ese momento su madre no se encontraba en casa, estaba viajando. 10 días después, la señora Taylor regresó y claro, Hudson, encontrándose muy enamorado de su nueva fe, compartió las buenas nuevas con su madre, a la cual ella respondió, lo sé, hace 10 días pasé toda la tarde orando al Señor, implorándole para que mi hijo desobediente se acerque a ti y te reciba por Salvador y sea parte de tu rebaño. Hay madres hoy que oren tanto por sus hijos. ¿Se dan cuenta ustedes que comiencen, pongan en práctica a orar por un hijo o hija pequeños? Llegará el momento cuando ellos no querrán acostarse a dormir a menos que primero oren, ya sea con el papá o con la mamá. Ellos realmente creen en la oración más que nosotros. Por eso Jesús dijo también que si no nos volvemos como niños, no tenemos mucha participación con Él. Son ellos los que nos avergüenzan. Permítame darle las reglas de Susan Wesley. Ella sí que tenía, creo que como 19 hijos. Esta señora Wesley, esposa de un pastor,
madre de 19 hijos, ha sido considerada en la historia cristiana como la madre ideal. A pesar de la pobreza, enfermedad y desilusiones, ella, sin embargo, atendió su hogar muy bien. Desde el principio estableció algunas reglas y las observó. Primero, a ninguno de los niños sus hijos de ella, se le daba una cosa porque lloraba por ellas. Si un niño quería llorar, tenía que sollozar muy suavecito, bien poco audible. En su hogar raras veces se escuchaban gritos o llantos de los niños. Segundo, no se permitía comer ni beber entre comidas, excepto cuando alguien estaba enfermo. O sea, si rechazaste el desayuno y un poco más tarde ya quieres comer, no. Yo intenté hacer trucos con mi mamá, porque de repente no quería ir a la escuela y decía que me siento mal. ¿Qué te pasa? El estómago. Ah, bueno, pobrecito, quédate ahí. Y yo me quedaba. Pero después ella freía algo, aroma tan agradable. Y le pedí, me dio uno. Después le pedí más. Tú no estás enfermo, a la escuela. No gané mucho con eso, no me salió el truco. Es muy difícil engañar a una mamá del tipo de esa Wesley, de veras. Realmente es la madre, y solo la madre, quien es mejor ciudadana que el soldado que lucha por su país, decía ella. La madre exitosa, la que hace su parte al criar y entrenar a sus hijos correctamente, quienes serán los hombres y mujeres del futuro, la futura generación, es más importante para la comunidad y ocupa una posición de la vida nacional. Algunos piensan, bueno, me casé y tengo un bebé que puede estar con mi abuela y yo quiero seguir estudiando en la universidad. Bueno, ¿quieres ir? Puedes ir. Y que le críe tu abuela, que el día de mañana va a morir a balazos, porque se va a meter en drogas y demás, en cualquier cosa ilegal, y va a terminar muy mal. No tiene nunca que ocurrir esto, pero hay madres que creen que si su hijo logra tal y cual grado o credencial porque estudió en tal universidad, etc., eso es lo que vale, y piensan, hay que formar a los hijos, darles la oportunidad. ¿Cuál es la formación de la que habla uno? Y bueno, la formación intelectual, ¿no? Pero ¿qué gana usted con eso? La formación espiritual es la que realmente vale. Ahora, si él o ella quieren continuar con lo espiritual también, digamos, intelectual, teniendo una buena base espiritual, ¿qué problema tendrán? Pero deje que luego ellos se preparen. Bien, si nosotros queremos llegar a algo, tenemos que tener mucho cuidado, porque un día todos compareceremos en un lugar donde nuestros hijos estarán reclamando por qué no fuimos más estrictos con ellos. Cuando comenzó a reinar el hippismo, los famosos hippies en Estados Unidos,
A un periodista se le ocurrió hacer entrevistas con algunos de ellos. ¿Qué piensan ellos sobre ese movimiento? Y en qué la sociedad falló con ellos. Dice, el muchacho dijo, hubieran sido, comenzando con mis padres y las autoridades, mucho más estrictos con nosotros. Eso no daña, pero nuestra manera de pensar, especialmente con nuestros hijos, es, no hay que crearles problemas. Me da pena verlo llorar. No que llore. El llanto es uno de los ingredientes que todos necesitamos de cuando en cuando. Y si llora porque se portó mal o porque recibió allá en el hemisferio sur alguna de esos golpecitos grandes, como decía un pastor, hemisferio sur, por supuesto, eso es norte. Entonces el sur, ¿dónde queda? Más abajo. Mi madre tenía otra explicación. Decía, tu cordura bajó y hace ya tiempo que no recibes los golpes que necesitan. Ya cuando me decía eso, yo decía, es cuestión de 1 o 2 semanas y listo. Y así era siempre. Porque de repente yo hacía o decía algo que no estaba bien, según ella. Yo nunca tenía la culpa. Entonces, me daba, y ¿cómo sabía ella cuándo la cordura llegó a su lugar o no? Pero de cualquier manera yo tenía que aceptar, ella era mayor, era mi papá, ya sabía mi mamá, así que ella sabía lo que hacía. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para ser padres que agraden al Señor? Un día de esos es mi deseo, que tengamos una reunión de familias, es decir, reunirnos acá y en lugar de participar una sola persona, como en este caso, que participemos más o menos en un cierto orden, todos, y unos pueden aprender mucho. Está enojado. Yo lo puedo imitar, no hay problema. Muy bien, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu paciencia con nosotros. Te damos gracias por la libertad que tenemos para proclamar el Evangelio. Te damos gracias porque podemos instruirnos en tu palabra. Te damos gracias por todo cuanto tú inspiraste que se escribiera para nuestro bien. Te damos gracias por todas las cosas que hasta hoy hemos recibido de ti y pedimos que nos ayudes a no malgastar el tiempo que nos queda, sino mientras tengamos salud podamos seguir anunciando el Evangelio para que muchos otros lleguen a conocerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.